Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de algunas cosas que no tienen sentido en Luca. Esto claro dentro del contexto de la cinta. Y también hablaremos de aquellas cosas que no quedaron muy claras y que nos gustaría que se explicaran en una posible futura secuela. Cabe aclarar que este video contiene varios spoilers, así que bueno, dicho eso, comencemos. La película nos plantea que cada vez que los personajes estén mojados o húmedos tendrán su apariencia original, la de criaturas marinas, y solo al salir del agua y secarse adquieren una apariencia humana. Pero la lógica que maneja la cinta para eso es un poco contradictoria. Es como que dependiendo de lo que la escena necesite, ya que hay veces en las que los personajes se secan prácticamente al instante, pero en otras ocasiones tienen que sacudirse de más o incluso secarse con las manos. Por otro lado, hay veces que con una simple gota de agua ya se transforma la parte que se humedeció, pero por ejemplo durante la carrera del final, cuando empieza a llover, Alberto y los padres de Luca caminan descalzos por calles claramente mojadas y sus pies siguen siendo de humanos. Antes de que Luca se escape nos habían presentado al tío Hugo, el cual es hermano del padre de Luca, aunque la verdad es que parecen de especies muy diferentes como para ser hermanos. Él es mi hermano, tu tío Hugo. No obstante, este punto es entendible considerando que el tío Hugo vive en las profundidades del océano, donde existe una gran presión, y es por eso que al subir y estar a una presión a la que no está acostumbrado, se le detiene el corazón. Demasiado oxígeno por aquí, no es igual en el fondo, ya lo sentirás. Lo que me lleva a tres preguntas. La primera, ¿el tío Hugo siempre fue así? O sea, de esta especie transparente. ¿O será que antes sí era como su hermano, pero por el hecho de estar acostumbrado a vivir en las profundidades, su cuerpo de alguna manera evolucionó y se convirtió en esto que vemos ahora? La segunda pregunta es ¿qué hubiera pasado con Luca cuando el tío se lo llevara a las profundidades? Ya que si recuerdan, Hugo se lo iba a llevar por el resto de la temporada. Así que, ¿qué hubiera pasado? ¿A Luca también le afectaría el tema de la presión o es algo que solo sufre el tío? Y la tercera pregunta, ¿qué pasaría si el tío Hugo hubiera salido a la superficie? ¿Acaso hubiera fallecido de un paro al corazón o por el contrario volverse humano lo hubiera ayudado? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Bien, aunque la película no explique todas estas preguntas, si nos vamos a la página oficial de Pixar y vemos la descripción del tío Hugo, se menciona que este una vez salió a la superficie, pero que después de un encuentro cercano a la muerte aprendió a mantenerse alejado, mudándose a su hogar en aguas profundas, y así estar lejos de los aterradores humanos. De modo que con esto podemos confirmar que el tío Hugo sí salió a la superficie en algún momento, y que antes vivía en aguas poco profundas, tal y como la familia de Luca. Luca y Alberto parece que tienen shorts mágicos, y es que si se fijan cuando están transformados sus largas colas atraviesan la parte trasera del short, pero cuando se vuelven humanos su vestimenta está perfectamente. Aunque bueno, esto es medio entendible porque de lo contrario los personajes estarían mostrando las pompis como si de Boss Baby se tratara. Los padres de Luca al salir tratan de encontrar a su hijo, pero como no saben cómo luce siendo humano, se les ocurre mojar a cada niño que encuentren. Sin embargo, como que no pensaron en qué pasaría si hubieran tenido éxito, ya que de haber sido Luca alguno de estos, probablemente lo habrían expuesto frente a los demás. Y de darse el caso, hubieran tenido que salir corriendo con su hijo antes de que alguien intentara matarlo. ¡Silencio, Bruno! Cuando Luca está nervioso por hacer algo, Alberto le enseña la popular frase de "Silencio, Bruno", para callar a esa vocecita en su cabeza que le dice que no puede hacer algo. También lo escucho a veces. Alberto, no puedes. Alberto, te harás daño. Alberto, no lo metas en tu boca. Pero la pregunta es, ¿quién es Bruno? ¿Dónde está Bruno? ¿Por qué es Bruno? Y es que cuando Luca le pregunta a Alberto, este como que lo evade. De manera que los fans han comenzado a especular que Bruno podría ser su padre, ya que recordemos que según Alberto, este lo dejó solo y nunca regresó. Dijo que tenía edad para estar solo. Por lo que con respecto a esto existen dos posibilidades. Una en la que efectivamente el hombre fue un irresponsable que quiso abandonar a su hijo para no verlo nunca más, y otra en la que el padre simplemente iba a dejar a su hijo solo unos cuantos días y planeaba volver después, pero durante el viaje unos pescadores lo vieron y lo arponearon, por no decir más. En cualquiera de los casos ambas son muy deprimentes.
Y lo que es más triste aún es que tampoco sabemos nada acerca de la madre. ¿Qué pasó con ella? ¿Falleció? ¿O esta abandonó a su familia mucho antes? En fin, no lo sabemos porque lamentablemente la película no profundizó mucho en la vida de Alberto. Durante la carrera, en la parte de nado, se supone que los participantes deben pasar alrededor de la boya y regresar, para que cuente como tal y puedan ir a la siguiente ronda, la de comida. Sin embargo, debido a que Luca estuvo literalmente caminando en las profundidades, no hay manera en la que hayan podido verlo dar la vuelta completa, sin que se piense que hizo trampa. Aunque bueno, en esta competencia como que las reglas no importan mucho. ¡Es contra las reglas! ¡Listo! Aparte, es extraño que nadie se cuestione cómo es que el chico puede respirar bajo el agua, ya que ese tipo de traje necesita de una manguera de aire, que es la que le dará oxígeno. Y ok, nosotros sabemos que Luca no la necesita, pero los habitantes de aquí no. Así que es raro que nadie se haya preguntado cómo es que el niño aguanta tanto la respiración. Ah, y otra cosa, ¿a dónde se supone que va la cola cuando está dentro del traje? Ya que Luca se transforma estando dentro de él, pero en este caso la cola no lo traspasa, convenientemente. Así que parece que la enorme cola se oculta dentro del traje. ¿Por dónde? No lo sabemos, pero allí está. Tal y como pasó con Alberto cuando conoció a Luca. Justo cuando Luca está saliendo del mar con la cara cubierta para que no lo descubran, vemos a una gran cantidad de personas observándolo, o al menos mirando en dirección al mar, por lo que resulta extremadamente poco probable que nadie haya podido ver su rostro en el segundo que estuvo descubierto. Pero bueno, supongamos que casualmente todos miraron a otro lado justo en ese segundo. Puede pasar, nunca se sabe. Casi al final, cuando Luca y Alberto están a punto de llegar al mar para escapar, ven que su amiga se cayó, así que deciden bajarse de la bicicleta y ayudarla. Y en el proceso terminan siendo rodeados por los ciudadanos. En esa toma aérea no vemos a la bicicleta por ningún lado. Se supone que debería estar por esta parte, pero parece que alguien olvidó animarla. Y es extraño porque justamente esta termina siendo un punto importante segundos después, cuando anuncian que gracias a que la bicicleta cruzó la línea, pues técnicamente ganaron la carrera. Técnicamente, legalmente, sí, ganaron. Ah, claro, ahora sí importan las reglas. Pero bueno, estas fueron algunas pequeñas cosas que no tuvieron mucho sentido o que se quedaron sin explicación. Sin embargo, estas para nada le restan el lindo mensaje que la película tiene para ofrecer, pues a pesar de su simple premisa, ha logrado cautivar a gran parte de la audiencia. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Jorge Rodríguez, Regina Esquivel, la abuela de Diego y Graciela del Pinto. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.